La disciplina espartana es el tema de esta noche. Ustedes saben que Helena de Troya, la mujer más hermosa que haya existido, según dicen los mitógrafos, tiene una gran influencia en la historia de Esparta. Helena llegó a la edad de casarse y era muy linda, la más linda. Y tuvo muchos pretendientes que acudieron desde todas las regiones de Grecia, todas las ciudades, ¿no? Pequeñas ciudades-estado. Venían todos entusiasmados por la fama de la gran belleza de Helena y además porque era cierto que el esposo de Helena iba a reinar junto a ella en Esparta. Así que todos se querían casar con ella. El papá de Helena, Tindáreo, temiendo provocar una guerra entre los pretendientes, rechazado, porque venían los príncipes, eran todos tipos poderosos, lo rechazaban, chao, guerra. ¿Cómo me rechazas a mí? Claro. Muy bien. Entonces, siguió un consejo que le había dado Odiseo, Ulises, y el consejo era este. Arrancar a los pretendientes el juramento de acatar la decisión que se adoptase sobre quién sería el esposo de Helena y la obligación de acudir en auxilio del elegido si en algún momento su esposa le fuera disputada. Si venían todos los tipos, bueno, fenómeno. Yo voy a elegir a uno, hizo Tindario, pero no voy a elegir a ninguno hasta que todos prometan que van a reconocer al que yo elija y además que si alguno viene a querer avanzar sobre los derechos del elegido, ustedes van a acudir en defensa del legítimo esposo. Bueno, sí, qué sé yo, dijeron todo. Tindario eligió entonces, y eligió como marido a Menelao, el hermano de Agamenón, rey de Micenas. Agamenón estaba casado con la otra hija de Tindario, Clitemnestra. En algunas versiones es Helena la que eligió a Menelao, no me parece, pero bueno. Menelao y Helena tuvieron una hija, Hermíone, y según algunos autores también un hijo, Nicóstrato, y después ya sabe usted lo que pasó. Vino todo el asunto. Un día viene de visita el príncipe de Troya y le toca la gamba por abajo de la mesa a Helena. Empiezan a mirarse, vio cómo son estas cosas, y el marido Menelao dice: momento que me voy de viaje, pero justo en el momento por 3 días, qué sé yo. Pero mejor imposible. Y entonces Menelao, caricia va, guiño viene. Cuando quisieron acordarse le había llevado a Troya. Y ahí vinieron todos los príncipes, aquellos que habían jurado aliarse en defensa del marido elegido por Tindario, si es que alguno le ponía en duda sus derechos. Y ahí empezó la guerra de Troya. Todos estos príncipes contra Troya. Bueno, pero eso no importa. Ahí fue, en Esparta. Ahora, Esparta tenía, la Esparta real, ¿viste? No tanto la Esparta homérica. Tenía un conjunto de leyes que la caracterizaron. Alguien sostiene, Licurgo fue el primer legislador, ¿no? Y algunos sostienen que las leyes de Licurgo no fueron escritas jamás, es decir, que ya venían hechas de antes, pero fueron observadas muy rigurosamente. Licurgo reconocía que la esencia de sus leyes era el desprecio por lo cómodo y por lo agradable. O sea, la vida tenía que ser una porquería. En Esparta había 2 reyes, por falta de uno. Debían sentarse en el trono de modo que uno pudiese vigilar al otro. Y si existía una discrepancia entre ambos, la resolvía el Senado. Los senadores debían tener más de 60 años. Cuando alguno moría, los candidatos a la sucesión desfilaban por la sala y el que resultaba más aplaudido era elegido. Es decir, era como una especie de aplausómetro. Claro. El Senado
de Esparta. A los 7 años el niño era arrancado del seno familiar y entraba en el colegio militar, ahí en el Palomar. No, sería de otro lado. Bueno, en cada clase elegían un paidónomo, es decir, el alumno más valeroso, el que había resistido mejor los latigazos de sus instructores, el frío de las mañanas, las noches en los chiqueros junto a los chanchos. A los alumnos se les enseñaba a leer y a escribir y nada más. La única cosa artística que hacían era el canto, pero estaba prohibido el canto individual. No podías cantar solo. Solo se admitía el coro, que consolidaba la disciplina. Como la educación que se daba a los jóvenes no permitía desarrollar entre ellos a conductores de coro, porque eso era sobresalir, importaba de otras ciudades directores para los coros, ¿no es cierto? Muy célebre fue Terprando y Timoteo, que llegó después, eran conductores de coro que venían de otras ciudades griegas donde uno podía destacarse personalmente, pero los espartanos no podían dirigir, ¿no? Terprando fue muy famoso porque quiso aumentar las cuerdas de la lira de 7 a 11, no de 7 a 11 de la mañana, sino de 7 cuerdas que eran a 11, pero los éforos, que no querían novedades en ningún terreno, se lo prohibieron. Dijo, si la lira tiene 7 cuerdas, sigue teniendo 7 cuerdas. Ya aprendimos a tocar con 7 cuerdas, ahora 11, ¿cómo hacemos? Sí. Nada, cero evolución. Incluso los reyes también participaban de los coros y tenían que cantar su parte. Aquel que pretendiera lanzar su voz como principal, ¿viste? Cantar así para destacarse, Sí. por más rey que fuera, era incluso destronado. Hemos destronado a este rey. ¿Por qué? Y porque Grita. cantaba muy fuerte. Los espartanos tenemos todos la cara alegre y el manto roto, que no comemos, que no dormimos, que no bebemos, ni nos reímos. Canta, espartano, canta, a orillas del río Eurotas. Canta, espartano, canta, a orillas del río Eurotas, que al que se queda callado, aquí lo cuelga de las sofotas. El espartano Bravo. vivía... El espartano vivía en barracas militarmente, ¿no? Hasta los 30 años. Después tenía que hacer otros 23. Y si no se había muerto, recién podía volver a su casa y tomar esposa. No, era así, está mal escrito acá. Te tomaban a los 7. 23 años después, es decir, cuando cumplías 30, te sacaban un rato de las barracas. Hasta ahora no habías visto más que muchachos. Y tenías que elegir esposa. Bueno, flaco, elegí esposa. Las muchachas estaban obligadas a presentarse desnudas en las palestras. La mejor manera de elegirlas. Sí, señor. A ver, vamos a ver. Se tenía entonces libertad de elegir mujer, pero quien se casaba con una dama poco apta para la reproducción pagaba una multa. Así que no tiene Sí. hijo, multa. Y bueno, pagaba una multa. Sí, después de un tiempo sería igual. El marido estaba obligado a tolerar la infidelidad de la esposa si la adúltera la cometía con un hombre más alto y fuerte que él. Sonamos. O sea que las mujeres, cuando querían engañar al marido, se elegían uno grandote y alto, Sí. tal como hacen ahora. Sí. Qué extraordinario, una ley extraordinaria. Bien. Licurgo había dicho que en ese caso los celos eran ridículos e inmorales. Tener celos de un tipo que te faja es inmoral. Sí. Bien. El celibato era un delito. Se castigaba obligando a quien caía en él a la desnudez en invierno
y al canto diario durante esa época invernal de un himno en el que reconocía haber desobedecido al rey. Un himno cuya letra decía: reconozco haber desobedecido al rey. ¡Oh! Era el único momento en que alguien podía cantar solo. Sí, claro. Desnudo en invierno y bien. Otro detalle acerca del rigor: quien engordaba hasta rebasar un límite era confinado, encanado, preso por gordo. Pero qué mal, señor. Todo lujo era considerado como un ultraje a la sociedad. Los espartanos no conocieron nunca el oro ni la plata porque estaba prohibido importarlos. Sus monedas eran de hierro. El rey Cleómenes mandó repatriar a un embajador en Samos porque había oído decir que usaba vajilla de oro. Esparta fue una formidable potencia militar que durante siglos hizo temblar a los vecinos. Pero después de su derrota solo quedó un Villorio sin carácter, en cuyos pobrísimos museos no hay ni un resto de estatua, ni un pedazo de columna que valgan la pena. Ciertos gestos de valor y austeridad serán más perdurables que sus muros. El respeto conmovedor que sentían ante los ancianos, los baños en el helado río Eurotas, la sopa negra, esa que solo se atrevían a tragar los héroes, y acaso la elegancia de morir sin darle mucha importancia. Alguien escribió siglos después una milonga acerca de esta elegancia. Siguió un consejo que le había dado Odiseo, Ulises, y el consejo era este: arrancar a los pretendientes el juramento de acatar la decisión que se adoptase sobre quién sería el esposo de Helena y la obligación de acudir en auxilio del elegido si en algún momento su esposa le fuera disputada. Si venían todos los tipos, buen fenómeno. Yo voy a elegir a uno, hizo Tindario, pero no voy a elegir a ninguno hasta que todos prometan que van a reconocer al que yo elija, y además que si alguno viene a querer avanzar sobre los derechos del elegido, ustedes van a acudir en defensa del legítimo esposo. Bueno, sí, qué sé yo, dijeron todo. La disciplina espartana es el tema de esta noche. Ustedes saben que Helena de Troya, la mujer más hermosa que haya existido, según dicen los mitógrafos, tiene una gran influencia en la historia de Esparta. El esposo de Helena iba a reinar junto a ella en Esparta, así que todos se querían casar con ella. El papá de Helena, Tindáreo, temiendo provocar una guerra entre los pretendientes, rechazado, porque venían los príncipes, eran todos tipos poderosos, lo rechazaban, chao, guerra. ¿Cómo me rechazas a mí? Claro. Muy bien. Entonces, Esparta. Helena llegó a la edad de casarse y era muy linda, la más linda. Y tuvo muchos pretendientes que acudieron desde todas las regiones de Grecia, todas las ciudades, ¿no? Pequeñas ciudades-estado. Venían todos entusiasmados por la fama de la gran belleza de Helena y además porque era cierto que